Bien, queremos darle la bienvenida a las personas que nos puedan estar escuchando en un nuevo capítulo de Cuando hicimos historia, Memorias de la Unidad Popular en Valdivia. Ya hemos estado conversando con don Joel Asenjo, con Juanito Gilor también, ¿cierto? Y Luis Díaz Borges, quienes nos han hablado desde sus trincheras, sus experiencias, lo que fue vivir el periodo de la Unidad Popular, tanto a nivel nacional, pero acá en específico en Valdivia. Y hoy me encuentro junto a don Carlos Villarroel, militante del Partido Socialista. Él me contaba desde los 25 años aproximadamente, desde los años 70, médico, doctor de profesión, y parte también de lo que fue este proyecto de cuando hicimos historia de la Unidad Popular. ¿Cómo está, don Carlos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Gusto saludarte. Sí, pues, y qué bueno tenerlo acá también. Y yo le contaba con todas estas personas que hemos estado hablando, yo decía protagonistas, pero que uno se equivoca al decir protagonista porque la Unidad Popular era algo totalmente colectivo, Muy colectivo, muy claro. colectivo, ¿cierto? Entonces, si bien es que podían colaborar de cierta manera en que esto colectivo funcionara, era algo de masas, Ellos eran un poco más visibles, diría yo. ¿cierto? Más visibles, pero igual se atenían a lo que el pueblo decidía. En eso Exacto. no hay duda. Y bueno, lo hablamos con Juan Gilor respecto a las comunicaciones, con Joel Mm. Asenjo desde el movimiento estudiantil y también con don Luis Díaz Borges a través de lo que fue también tener un municipio de la Unidad Popular y con un alcalde El alcalde más joven de Chile. exacto, con Mm, 24 años. claro. Y ahora estamos acá para hablar de su área, que tiene que ver con el área de la salud, ¿cierto? Y de hablar un poco de lo que iba el proyecto de la Unidad Popular con el tema de la salud, con algo, yo diría, no sé si central, ¿ah? Pero podríamos decir que se destacó mucho el proyecto de la Unidad Popular por cómo pensaba la salud para el país y para la sociedad chilena en ese entonces, y también por tener a Salvador Allende, un doctor, un médico, presidente. Partamos por ahí de pronto, Sí, ¿no? pues, sí, me parece. ¿Usted cómo, cómo piensa que se pensó el proyecto de la Unidad Popular respecto al tema de la salud? Desde un diagnóstico, pero también luego con lo que vino, con lo que se propuso. Lo que yo te puedo decir es que la salud fue un elemento central del proyecto de Salvador Allende porque Salvador Allende era un médico político. ¿Mm? Era un médico político. Fue siempre médico y enseguida político. Y su profesión de médico la ejerció como todos los médicos. Aunque no parezca así, la ejerció políticamente. Hoy día hay médicos que ejercen su profesión de médico de un punto de vista más bien mercantil. Y yo no los puedo criticar, está bien, es su visión, pero es su visión política también. Y respecto a eso, principios del cómo construir la salud para la Unidad Popular, en comparación también con lo que estamos haciendo. La idea de esta conversación es un poco, para las nuevas generaciones que nos puedan estar escuchando, es como saber de que hubo un cambio de paradigma respecto al tema de la salud acá en Chile mientras triunfó el gobierno de la Unidad Popular, mientras este gobierno, los 1000 días que se dicen de Allende, ¿no? Mira, si es que esto es mucho más que eso. El tema de la salud, el pensamiento de Salvador Allende existe hoy día en la salud chilena. Está vigente, vigentísimo. Hay pocos países en el mundo que tengan un sistema de salud en el cual el 80% de la población se atienda. El sistema público de salud hoy día atiende al 80% de la población chilena. Algunos dirán que tiene defectos, sin duda, claro que los tiene, pero está atendiendo al 80%. Y lo atiende con recursos que son 40% inferiores a los recursos que tiene per cápita las ISAPRES, que atienden solo al 14%. Ojo, cuando nos hablan de la crisis de la ISAPRE, estamos hablando de la crisis de salud del 14% más rico del país. Y el 80% está atendiéndose en el sistema público. Ese 80%, ese sistema público fue creado por Salvador Allende. La iniciativa del Servicio Nacional de Salud fue presentada al gobierno por Salvador Allende, por el ministro de Interior de ese tiempo,
Y los tres presentaron, y otro más que no me acuerdo, presentaron el proyecto del Servicio Nacional de Salud. Pero no solo se creó el Servicio Nacional de Salud, se creó el Servicio Nacional de Salud, la Central de Abastecimiento, el Instituto de Salud Pública, el Colegio Médico de Chile, el año 52. Esas 4 patas de esa mesa instalaron el modelo del Servicio Nacional de Salud vigente hasta hoy. Ha cambiado, pero el modelo sigue exactamente igual. Y por lo tanto, el pensamiento de Salvador Allende, desde el año 35, en que fue ministro, hasta ahora está absolutamente vigente. No, ni la dictadura fue capaz de terminar con el Servicio Nacional de Salud. Hoy día, ni los republicanos se han atacado al Servicio Nacional de Salud. Apenas rescaten que se salven las ISAPRES. Pero el Servicio Nacional de Salud sigue indemne porque es la mejor idea de política pública que Chile ha tenido. Y lo tiene hasta ahora. A los jóvenes hay que decirle eso. Sí. Estos hospitales que los encuentran a veces tan malos y todo eso, pero que atienden a tanta gente y también con tan buenos resultados sanitarios. ¿Sabes tú cuál es la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos? 80 años. ¿Y sabes cuál es la esperanza de vida al nacer de Chile? 81 años. Y estamos hablando de condiciones económicas incomparables. No hay Estados Unidos gasta el 13% de su Producto Interno Bruto en salud. Y Chile gasta el 4,5% de nuestro magro Producto Interno Bruto en salud. Don Carlos, y desde su formación, ¿no? Acá estamos hablando en términos generales de los cimientos de lo que es la salud pública hoy en Chile. Podríamos decir con sus altos y bajos que uno puede encontrar, y además también cómo ha ido cambiando un poco la lógica respecto a la medicina en forma global, y lo podemos ver también acá de nivel nacional, pero por lo que usted nos cuenta, la estructura del sistema de salud público en Chile proviene del gobierno de la Unidad Popular. Sin Quizás duda. Algo que mucha gente no conoce, claro, o desconoce, o las nuevas generaciones, ¿cierto? Sin duda. Como también me llama mucho la atención, y yo, como anécdota nomás, que cuando hablamos con don Luis Díaz, él me contaba que el terminal de buses de acá de Valdivia fue una experiencia pionera respecto a los terminales de buses en Chile, sí, y que se aplicó durante el gobierno de la Unidad Popular, y a él le tocó como alcalde también estar detrás de eso, pero donde el arquitecto que participa en el diseño del terminal de buses lo hace de manera gratuita. Sí. Lo hace por el cariño o por el afecto, o también o por creer, por el compromiso, claro, que había detrás de la Unidad Popular, que claro. Eso podríamos decir que marca un poco lo que era la Unidad Popular, ¿no? Un proyecto colectivo donde nadie esperaba nada a cambio, sino que era por un mejor vivir, por una sociedad más justa, entre otras cosas. Y ahí yo me quería quedar un poco, que tiene que ver con el tema de su formación como médico, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles también son como lo que lo llevan a usted a eso? A decir, yo voy a optar por el área de la medicina, y qué es lo que va pasando también. Queremos hacer como esta comparación entre lo que es la escuela de ahora con la escuela que a usted le tocó vivir respecto al tema de la medicina acá en Chile. Yo creo que el origen puede dejar algún vestigio en lo que uno hace hoy día, pero no lo es todo ni es demasiado importante. Yo nací en lo que hoy día se llama región de O'Higgins, provincia de Colchagua. Mi padre era un empleado público y por lo tanto empleado público lo cambiaban de regiones a cada momento, digamos, y nos cambiamos por muchos lugares. Y vivimos en Valparaíso, en Quillota, en Quintero, en muchos lugares así. Yo fui a diversos colegios, fui a todos los colegios que uno puede imaginarse, todos colegios públicos, casi no existían colegios privados en ese tiempo, y aunque hubieran existido, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de asistir. Pero yo fui formado en colegios públicos toda mi carrera. Pero yo diría que, bueno, y en verdad la vocación, como le dice la gente, fue algo muy sencillo. En mi familia, tías, tíos y todo eso, decían que desde chico que yo iba a ser médico. Y yo fui conducido a eso casi sin saber, y postulé porque no se me ocurría otra cosa y quedé en medicina, y de verdad tengo que decir que todo lo que me ha ocurrido de bueno
en mi vida es con la medicina. Prácticamente no tengo ningún hecho, ni mi familia, ni los nacimientos, todo tiene que ver con la medicina. Por lo tanto, yo le estoy muy agradecido, pero como digo, fue una cosa casi fortuita. Pero yo soy hoy día un enamorado de la medicina, un enamorado de la medicina social, de la salud pública, así es que yo creo que lo extraordinario, yo estoy en un WhatsApp de mis compañeros de curso de medicina, a los que yo conocí cuando éramos muy jóvenes. Yo entré a estudiar medicina a los 16 años, y mis compañeros eran todos más o menos del mismo nivel económico, o muchos. Habría algunos que eran más poderosos económicamente, pero casi todos eran hijos de empleados bancarios, de profesores, de todo eso. Y yo te diría que más del 60-70% de los miembros de mi curso de ese tiempo están hoy día por la medicina mercantil, absolutamente mercantil. Yo dejé de comunicarme con ellos porque en verdad no me interesa esa visión de la medicina. Siendo respetable, pero no me interesa. Yo tengo una visión muy distinta. Pero ¿cómo es posible que gente que yo conocí viviendo en un hogar que es gratuito, pagado con beca del Estado, hoy día imaginen que han sido capaces de lograr eso por sí solos? Eso es una mentira que ellos mismos se hacen, pero algo ocurrió para que tengan esa evolución. Exacto. Y en ese entonces, ¿cómo se imaginaba la medicina desde la docencia que recibían en la misma universidad? Y también lo mismo que ustedes creían. Supongo que con esto que hablábamos de las motivaciones que uno tiene para estudiar alguna carrera, ¿cierto? ¿Qué era lo que venía desde la universidad donde usted le tocó aprender esta? La Universidad de Chile, felizmente, tenía la visión de servicio. Hay tal vez ahí un guiño elitista de la universidad, porque se nos machacaba, sobre todo en los primeros años, que nosotros éramos la élite, los mejores. Cosa que a uno como que le impresionaba, porque uno no me creía, pero tal vez en algunos lo sensibilizó y lo hizo sentirse los mejores. Por eso hoy día le dicen los diostores. Tal vez por eso, pero en todo caso no creo que... Pero sí, la medicina facilitaba el compromiso. Cuando estábamos en cuarto o quinto año de medicina, hubo unos temporales espantosos en Santiago y se produjo la toma en Barrancas, la misma que canta Víctor Jara, la toma de Barrancas. La toma de Barrancas es una de las cosas más terribles que yo haya visto en mi vida, porque fue una toma que se hizo. Barrancas es lo que hoy día es Pudahuel, Cerro Navia. Se hizo en pleno invierno, con los niñitos a patita pelada, con un frío espantoso y en casitas que eran hechas con sábanas. Nosotros visitamos, instalamos unos consultorios, visitamos las casas, atendimos a los niños, y eran niñitos que andaban a pie pelado y en una casa con sábanas que no se podían calentar. Yo no sé cómo dormían, pero con un compromiso social. Nosotros a veces estábamos hasta la noche. ¿Tú crees que teníamos miedo de que nos pasara algo? Nada. Los mismos compañeros, compañeras nos acompañaban, nos ayudaban y nos hacían salir o entrar del campamento. De modo que uno vivía con total tranquilidad. Y eso fue de alguna manera organizado por la universidad, con todas las carreras de salud. Fuimos allá a trabajar durante varios meses. Eso a mí me impactó tremendamente. Nosotros éramos pobres, mi familia bien pobre, pero nunca esta pobreza. Eso fue una cosa desgarradora. Era imposible evitar comprometerse con eso. Y yo creo que eso a mí me sirvió mucho. El ver eso y decir, tal vez yo pueda hacer algo, y es lo que he tratado de hacer toda mi vida. Sí, y si llegamos al momento, yo
y yo lo pensaba, que tiene que ver con la medicina y la militancia, la medicina y la política. Lo que usted me decía al principio también de lo que este político Claro, que fue Salvador Allende, claro. que además está Era ligado con la medicina, claro. ¿cierto? ¿Cuándo llega ese momento donde usted decide finalmente ingresar al Partido Socialista y cómo compatibiliza la medicina con la militancia política? ¿O cómo el partido la hace compatibilizar? Digo, no sé si habían algún tipo de, qué sé yo, frente respecto al tema de la salud o el mismo partido se separa en distintas células respecto a distintas temáticas. No sé si usted Bueno, nos puede contar un poco durante el sobre eso. gobierno de Salvador Allende era tanto lo que había que hacer, pero tanto, que en verdad en los espacios de reflexión política uno a veces no podía compartirlos porque no había tiempo. Había demasiado que hacer. Nosotros, recuerda tú, o si no te recuerdas, por si lo sabes, el mandato de la política de Salvador Allende en salud era democratizar la salud. Y democratizar la salud decía compartir la administración de los establecimientos con la población. Yo trabajaba en Lanco en ese tiempo y nosotros en Lanco, con mi señora de ese tiempo, que era enfermera, creamos 34 puestos de salud local, que no teníamos personal, pero entrenábamos líderes de salud locales y ellos iban a controlar estos pequeños puestos de salud, que nos ayudaron pero enormemente. Y ellos, los dirigentes de esto, participaban en la administración del hospital. Entonces era una experiencia democratizadora fabulosa. Con el partido mismo, en todo el tema de la militancia política, de participar, era muy difícil. Además yo vivía en Lanco, entonces era muy poco lo que se podía hacer. Participaba con la gente, había compañeros ahí en Lanco, pero no era como estar acá en Valdivia en ese tiempo o en Santiago. Después cuando me vine a Valdivia ya me acerqué mucho más a la orgánica del partido. ¿En qué año se vino a Valdivia? El 72. De modo que el golpe me sorprendió en el hospital John Kennedy. Perfecto. Y Valdivia, ¿cómo se vivía la salud en ese entonces acá en Valdivia? Usted lo pudo vivir desde Comuna, que es Lanco, una zona muy rural, supongo, en ese entonces. Tiempo, y ahora no sé, claro, también. Pero acá en Valdivia, ¿cómo se vivía desde lo urbano la temática de la salud? Había dos cosas, dos elementos, digamos. Uno, lo que uno diría el frente interno del hospital, que era el hospital John Kennedy, en que había una gran división entre los médicos, también entre el personal no profesional, también entre la gente derecha y la gente cercana a la Unidad Popular. Entonces eso se fue acentuando cuando fue el paro de los camioneros del 72. En ese paro de los camioneros del 72, a mí me nombraron director interino del Hospital de la Unión, que estaba en paro. Tuvimos que ir a resolver el paro. Yo con, no sé, 26 o 27 años, estaba resolviendo un paro súper violento que estaba en la Unión, porque en la Unión estaba además el cruce de los tambores, que era donde estaban los camiones. Y así que tuvimos que ir allá. Felizmente tuve el apoyo de gente incluso derecha de la Unión, que nos ayudaron a resolver ese problema. Y el hospital siguió funcionando sin inconveniente, a pesar del paro de los camioneros y el cruce de los tambores. Entonces, nos encontrábamos siempre con incendios de ese tipo que había que apagar. Y acá, en la organización, yo estaba un poco encargado de los consultorios periféricos. Y instalamos consultorios y centros de salud pequeños, me acuerdo en Las Ánimas, en Coyico, cerca del Gil de Castro, hacia adentro había. Instalamos varios consultorios que eran más bien populares, eran muy pequeñitos, pero que atendíamos ahí. Y con mucha participación local de la gente. Pero yo creo que, bueno, y eso sirvió
cuando vino el paro de los médicos. Los médicos tuvieron en paro el año 72 y después el año 73. Y yo diría que el 60% de los médicos de Chile apoyó el paro, efectivamente. Y el 40% tuvimos que aguantar. ¿Y ese 60% ligaba a la militancia de, por ejemplo? Yo diría que eran mucho menos militantes que ahora. Ya. Eran gente que se sentía de derecha, Ya. que escuchaba el llamado de la gente de derecha. En ese tiempo casi no había medicina privada, entonces esta canción de que se va a terminar con la medicina privada en ese tiempo era irrelevante. Prácticamente todos trabajaban en los hospitales públicos. Por lo tanto, no había ese incentivo actual que es la medicina privada, no existía. Y entonces era casi un sentimiento de estos médicos de actuar de derecha, siendo muchos de ellos también originalmente gente sencilla, humilde, sus familias, pero estimaban que tal vez su profesión les obligaba a ser de derecha. Y ahí fuimos en realidad bien reprochados. Había discusiones serias, fuertes, no violentas, pero muy enérgicas entre los médicos, en el colegio médico, porque el colegio médico tomó parte activa en contra del gobierno. Entonces los que no estábamos en paro teníamos una actitud, si bien minoritaria, bastante fuerte, bastante enérgica. Así que pudimos mantener la atención de salud prácticamente en todos los niveles durante los dos paros, el 72 y el 73. Bien, don Carlos Villarroel, entonces estamos conversando acá cuando hicimos historia, memorias de la Unidad Popular en Valdivia. Carlos Villarroel, doctor, ¿cierto? Médico. No sé si es doctor o médico, ¿cuál está mejor dicho? Sí, médico. Médico, 71, 72, 71 blanco, 72 ya acá en el John Kennedy, ¿cierto? Donde está ubicado actualmente. ¿Sabes tú, a propósito de eso, que está edificado el líder ahí, donde fue el Hospital John Kennedy? El Hospital John Kennedy originalmente era un hospital que se construyó acá después del terremoto, donado, por eso se llama John Kennedy, donado por la administración norteamericana. Era un hospital de emergencia, y era bien de emergencia en verdad, pero duró como 20 años la emergencia. Y en ese hospital, donde nació mucha gente, donde sufrió mucha gente, donde hubo miles de pacientes, donde murió mucha gente, hoy día en ese lugar no hay ni siquiera una placa que diga aquí estaba el Hospital John Kennedy. Ahí está justamente lo que hablábamos de mercantilización. Era más conveniente vender el sitio y dejarlo para un supermercado, ese sitio donde tanto se sufrió. Si hubiera un kiosquito, un monolito, algo que dijera, que constatara el sufrimiento de tanta gente durante tantos años, sería valioso, pero no hay nada. Sí, cierto eso. Y llevándolo un poco, bueno, yo creo que para algunas personas es odioso entrar en estas comparaciones, ¿cierto? De lo que es actualmente a lo que fue. Ahí usted ya nos da luces que pueden llamar la atención, ¿no? Que la medicina privada en ese entonces no existía. Y todo está en el sistema público, ¿cierto? Claro. Yo quería, de las 40 medidas, usted me dice que 3 estaban ligadas con la salud, ¿no? Lo que ya te habla de un programa cargado hacia ese sector, hacia la salud. Y también supongo que era el análisis que se hacía, claro, que era lo que faltaba acá en Chile. De esas 13, ¿cuál cree usted que podrían ser las 3 o 4 que podríamos destacar y que quizás no se han destacado tanto? Que usted piensa que es necesario que la sociedad las entienda y que sepa que se intentaron o se hicieron. De esas medidas, que la gracia de esas medidas que no es que se le hayan ocurrido a Salvador Allende, claro, sino que se basaban en estudios que demostraban que era necesario tomar esos temas. La desnutrición en Chile en ese momento era terrible. La mortalidad infantil en Chile en ese momento era 200 por 1000 nacidos vivos. Es decir, morían muchos niños. Y morían muchos niños antes de llegar a los 5 años. ¿Y de qué morían?
sobre todo de desnutrición, con todo lo que le acompaña a la desnutrición, con déficit inmunológico, con déficit de crecimiento, con déficit intelectuales de los niños, y por lo tanto la alimentación para eso era un elemento fundamental. Y de ahí nace la medida más conocida de todas, el programa del medio litro de leche. Yo me acuerdo que la gente que no estaba con la Unidad Popular decía: no, esa leche yo la voy a buscar y se la doy a los chanchos. Sí, tal vez. Otra decía que servía para, no sé qué hacía con los botones y quedaban nacarados con la leche. Yeah. No sé. En fin, le daban diferentes usos. Sin embargo, había tanta leche que a nadie le faltaba. Alguien decía, se vende la leche, pero ¿qué le iban a vender si había tanta? Por lo tanto, la desnutrición infantil bajó a casi 0 en 5 años. Y ese programa existe hoy día, no exactamente igual, pero con una prioridad a la nutrición apropiada. Eso existe hoy día. O sea, el programa de alimentación complementaria, que así se llama hoy día, es el medio litro de leche de Salvador Allende. O sea, son cosas gigantes. El programa de control de la embarazada nació en ese momento, porque la mortalidad perinatal era muy alta, o sea, morían mamás y morían niñitos al nacer. Eso nació también en el tiempo de la Unidad Popular. Hubo algunas cosas, por ejemplo, se creó durante el gobierno de la Unidad, o se desarrolló durante el gobierno de la Unidad Popular el Sermena, que después pasó a ser FONASA, el FONASA que tenemos hoy día. El Sermena nació prácticamente como una concesión del gobierno de Eduardo Frei Montalva a los médicos, que estimaban que estaban ganando poco y que entonces esto les permitía hacer una suerte de medicina semi-privada, en fin, con bonos. En fin, hay cosas que algunas muy notorias y otras menos relevantes, que persisten hasta hoy. Todo lo que ha significado la disminución. ¿Sabes cuánto es la mortalidad infantil en Chile hoy día? No. Alrededor del 4 por 1000, una de las más bajas del mundo. Y todo eso es debido a las medidas que originalmente nacieron en el año 35, después en el año 52 cuando se creó el servicio y posteriormente en el año 70 cuando Salvador Allende estuvo en el gobierno. De modo que las condiciones sanitarias de los chilenos tienen que ver con las políticas públicas progresistas desarrolladas por la Unidad Popular. Tienen que ver con eso. Nadie, creo yo, puede hoy día decir, y yo emplazo a cualquiera a conversar sobre ese tema, que me diga que la medicina privada ha mejorado las condiciones de salud de la población. Eso es absolutamente falso. Porque esto un poco para que las personas lo tengan claro. La medicina privada es una medicina asistencial, es decir, alguien está enfermo y va al médico. Eso, desde el punto de vista de salud pública, es cero. Eso no significa nada desde el punto de vista de salud pública, me refiero. Desde el punto de vista del paciente, claro que sirve, pero desde el punto de vista de salud pública es cero. Las únicas acciones que tuvieron efecto en la salud de los chilenos, históricamente, son las medidas de salud pública entregadas por el Servicio Nacional de Salud. Sí, y eso es lo que pensaba, ¿no? Lo que tiene la medicina actualmente, o la lógica que tiene, ¿no? Que tiene mucho que ver con ir y curar la enfermedad, ¿no? Claro. ¿No? Es que eso es lo más rentable. Es lo más rentable, pero no así como por lo menos Salvador Allende, si vemos cómo ha ido evolucionando lo que se pensó, porque él no pensó a corto plazo, él pensaba a corto plazo también, necesidades inmediatas, Claro. A propósito de estas medidas que hablamos, de estas 13 medidas, pero eran medidas que se sabía que se iban a proyectar en el tiempo, o sea, tenía una visión de futuro tremenda, ¿no? Claro. Y cómo se pensaba la salud, no solamente en temas que le competen a la salud, sino la salud como que tenía que ver con el tema de vivienda, que tenía que ver con el tema de educación, que tenía que ver con todo el conjunto de derechos sociales que se complementaban a la hora de tener un Chile con mejor salud, ¿no? Mira, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud de hace unos 15, no más de 20 años,
que se llaman determinantes sociales de la salud. Es decir, los elementos en la sociedad o en la organización social que favorecen el desarrollo de una buena salud. Y tú lo decías, la educación, la vivienda, el agua potable, el alcantarillado, la pavimentación, la urbanización, la luz eléctrica, todo eso ayuda. Son los determinantes sociales de salud. Yo los invito a leer el libro de Salvador Allende del año 1935. No le llama determinantes sociales de la salud, pero son los mismos. Claro. O sea, lo que motivó a Salvador Allende a hacer política de salud fueron los determinantes sociales de salud tan de moda hoy día, pero desconocidos en ese tiempo. Él lo denunció, él lo desarrolló, él lo favoreció y hoy día están vigentes en todo el mundo. Así es que en cuanto a políticas de salud, Chile siempre ha ido muy, muy adelante, muy avanzado. ¿Ha sido poco reconocido el gobierno de la Unidad Popular, Salvador Allende, respecto al tema de la salud? ¿Piensa usted? Yo creo que no ha sido suficientemente reconocido, pero eso es porque, yo diría, por manipulación comunicacional, no por otra razón, porque no hay duda, es decir, que no hay, aquí los hechos son indesmentibles, las cifras, la comparación de nutrición infantil, de mortalidad perinatal, todo eso avala que lo que se hizo durante el gobierno de Salvador Allende, incluso antes del gobierno de Salvador Allende, se han condicionado la salud que tenemos los chilenos hoy día, que es un nivel de salud modernísimo, comparable a los mejores países del mundo. Sí. Don Carlos, y haciendo una reflexión de pronto lo que a usted le tocó vivir en esa época acá en Valdivia, en el 71, 72, que tenía que ver con estos consultorios que ustedes pudieron instalar en distintos puntos de poblaciones acá en Valdivia, que a la hora del paro de médicos sirvió, ¿cierto? Como para descongestionar un poco. ¿Qué otra cosa usted destacaría? ¿Qué se le viene a la memoria que se haya aplicado acá en Valdivia específicamente o en las comunas? Que usted quisiera destacar o recuerde con cariño de pronto, pero algo que nos quiera compartir, que recuerde respecto al área de la medicina, pero ligado acá efectivamente en Valdivia y que quizás haya producido un cambio en la vida de las personas. Yo creo que el elemento fundamental que se aplicó en Valdivia, no solo por mí, sino que por todos los médicos que trabajaban en los hospitales rurales, es la participación social. Eso, digamos, pero fue un cambio enorme, que hoy día no existe, y que en muchos hospitales europeos se ha instalado con mucho éxito. Yo en Francia viví una experiencia de participación popular en salud, donde la gente, las comunidades participaban en la dirección del hospital hace relativamente poco tiempo. Bueno, eso lo teníamos. Eso existió, se desarrolló, sobre todo en los hospitales rurales, donde muchas veces no podíamos llegar. Nosotros de Lanco a Malalgüe en ese tiempo demorábamos 3 horas para ir a la posta, porque era un camino infernal en invierno. Entonces, la instalación de las comunidades en salud fue, pero fundamental. Yo creo que eso lo podríamos rescatar hoy día. Lo hemos intentado. Yo cuando estaba en Santiago, hasta hace algunos años, yo era dirigente del Colegio Médico en Santiago y con una enorme participación ciudadana. Y esa participación ciudadana que era de la gente de las poblaciones en Santiago, se organizó y apoyó los consultorios de atención primaria que hoy día existen en la región metropolitana. Es decir, yo creo que lo que significa la participación popular en salud es fundamental. Y esa es una gran herencia. Y que ojalá pudiéramos desarrollarla más. Perfecto. Y ya como para finalizar, pero teniendo en consideración todos los elementos que hemos estado
conversando respecto al tema de la salud pública en Chile en ese entonces, en lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, las visiones que se tuvieron y que fueron totalmente efectivas con lo que podemos vivir hoy en día o lo que podemos apreciar respecto al sistema de salud en comparación con otros países donde, qué sé yo, uno puede hablar hasta de Estados Unidos, donde el tema de la salud es de loco, ¿no? Claro. Donde la gente no tiene acceso es la ley de la selva. Exactamente, claro. Exactamente, aunque mucha gente no lo crea, ¿no? Pero claro, es algo que pasa en otros países. ¿Qué reflexiones hace respecto a lo que nos ocurrió, ¿no? Lo que nos ocurrió específicamente en el área de la salud y lo que nos está pasando y lo que nos podría pasar? ¿Cuál podríamos hablar que pudiesen ser sus temores respecto a lo que podría ocurrir? ¿O cómo se podría desviar todo este proyecto que viene de la Unidad Popular respecto al tema de la salud? Mira, yo creo que el Servicio Nacional de Salud, que hoy día casi conserva el mismo nombre porque es Sistema Nacional de Servicios de Salud, el Servicio Nacional de Salud está hoy día absolutamente vigente, con resultados exitosísimos. De verdad, los resultados sanitarios de este servicio de salud son espectaculares. La gente, fíjate que todas las encuestas de salud demuestran que la gente se molesta con el Servicio Nacional de Salud por la espera. Exacto. Pero una vez que es atendido, está muy satisfecho. Y se molesta con las ISAPRES porque es muy caro y por lo tanto muy selectivo y muy injusto. Es decir, comparando los dos sistemas, el sistema público de salud, que otorga atención al 80% de la gente, está hoy día con algunas dificultades, pero incomparable con el Servicio Nacional de Salud que nosotros recibimos de la dictadura. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo volví a Chile el año 89, empecé a trabajar en la Posta Central, en Santiago. Y me llamaron a la colación en la noche, que uno comía algo como a las 12 de la noche. Y me dijeron, ya en el subterráneo está el comedor, baja. Fui. Había un gran mesón, un plato tapado, una cuchara. Y adentro del plato había un huevo duro. Esa era la comida. Para hacer turno 24 horas. Recién terminada la dictadura, la cena que los médicos de la Posta Central teníamos era un huevo duro. Esa era la cena. Ni un vaso de agua siquiera. Nada. Entonces, en esas condiciones estaban. Los pacientes llevaban sus sábanas. Los pacientes con frecuencia iban a comprar medicamentos afuera porque en el hospital no había. En la Posta Central te estoy hablando de una cosa tan enorme como esa. De modo que, pero a pesar de eso, el sistema siguió vigente. Al sistema le quitaron los mayores recursos, que eran los cotizantes que se fueron a las ISAPRES. Esos cotizantes son los de más altos recursos y por lo tanto lo que cotizaban en el servicio, en el sistema público, era lo mejor. Lo descremaron, le sacaron esa plata de un día para otro. Sacaron los consultorios de atención primaria, que eran del sistema público de salud, con la intención expresa y escrita de privatizar la salud. La atención primaria municipal, como se creó, era para privatizar la salud. Ese era el objetivo que tenía, confeso. Porque estas corporaciones municipales que hoy día lo administran se podían haber transformado en corporaciones privadas. Y con eso se privatizaba la atención primaria, lo que habría sido un espanto. Bueno, no se privatizó la atención primaria. Y tenemos el sistema hoy día en la que se le han inyectado recursos enormes, de verdad. Nosotros recibimos el sistema público con un gasto público en salud de 1,5% del Producto Interno Bruto. Hoy día está en 4,5% del Producto Interno Bruto, lo que es enorme. Estoy hablando del aporte fiscal en salud, de lo que el fisco pone, porque también pone mucha plata el paciente, que casi duplica este gasto. Pero en fin, el gasto, los recursos para el sistema público de salud se han incrementado, pero de una manera, yo creo que se han por lo menos cuadruplicado desde el tiempo
de la dictadura. Por lo tanto, si este servicio de salud, que a algunas personas no les gusta, este servicio de salud fue capaz de resistir en el tiempo de Salvador Allende los 2 paros de los médicos, capaz de resistir los 18 años de dictadura, prácticamente exangüe, quedó sin nada, quedó sin recursos, resistió, ahí está. Y hoy día, con mayores recursos, está de alguna manera floreciente. Es cosa de ver el hospital, las cosas que tenemos, el instrumental que tenemos, el material, el equipamiento, los laboratorios, son de última generación en todo. Nuestro departamento, que es gastroenterología, tiene un área de endoscopía digestiva que es comparable al mejor hospital de Chile. Entonces, es un sistema que ha resistido y que yo tengo la esperanza de que con las nuevas constituciones, cualquiera que sea ella, surjan, también va a resistir. El mensaje que yo le he escuchado a los dirigentes hoy día de Chile, a los republicanos, es que se va a permitir la libre elección en salud. La libre elección es estar en el sistema público o estar en la ISAPRE. Bueno, si alguien quiere estar en la ISAPRE, que esté. Yo no los cuestiono. Es irrelevante del punto de vista de salud pública. Es irrelevante si alguien quiere estar en la ISAPRE. Pero que el sistema público de salud está floreciente y es muy difícil que se termine, yo tengo mucha esperanza de que sea capaz de resistir un periodo de ataque nuevamente si viniera de parte de esta nueva constitución. Yo tengo mucha confianza, mucho cariño y un tremendo compromiso con el sistema público de salud. Yo llamo a la gente a valorarlo, de verdad, de verdad. Podrán encontrar el hospital mal, o podrán decir que los médicos a veces lo atienden mal, pero tiene a quien recurrir. Cuando las cosas van mal en salud, tiene a quien recurrir y le van a resolver su problema, como hemos resuelto tanto. Así que tener confianza en el sistema público de salud, que es el único que va a resolver la situación sanitaria del país. Perfecto, don Carlos. Le queremos agradecer y también agradecer a las personas que nos han estado escuchando. Hoy estuvimos hablando un poco sobre la salud, sobre lo que fue la salud en el gobierno de la Unidad Popular, enterándonos de cosas de pronto que quizá uno no sabía, ¿cierto? Y que pasaron acá, específicamente en Valdivia, que eso es la idea central de este archivo sonoro. Así que le agradecemos, don Carlos, por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.